Desafortunadamente, ni en Colombia ni en Latinoamérica se sabe, la izquierda y la derecha son conceptos políticos de finales del siglo XVIII. Una vez muertos Luis XVI y María Antonieta por los desmanes cometidos con la población francesa, estos se reunieron para decidir la manera en que se organizaría Francia luego del regicidio. Algunos franceses situados a la derecha del edificio se inclinaban a la preservación del statu quo, es decir, que siguiese existiendo nobleza y realeza, puesto que el malo era Luis XVI, no la monarquía en sí misma, mientras que otros, situados a la izquierda del mismo, propusieron un cambio de estructura política basada en las ideas de Rousseau y el establecimiento de un Estado en el sentido moderno de la palabra. Para no hacer demasiado largo el cuento, es evidente que ganó la izquierda, no solo en Francia, sino en casi todo el mundo, ya que en la actualidad prácticamente no existen monarquías a lo largo del globo. Si esto es bueno o malo será objeto de otro video. Me basta con mencionarles que la Revolución Francesa no acabó con el triunfo de la izquierda solamente, sino con la llamada época del terror, un momento histórico caracterizado por múltiples decapitaciones en Francia, que fueron más de 16.000, siendo todo esto liderado por el monstruo Robespierre. Ahora, se preguntarán ustedes, ¿por qué si la izquierda y la derecha ya culminaron su guerra con el fin de la época del terror, se sigue hablando de las mismas aquí en Colombia que nació ya surtido este conflicto, siendo un Estado en el sentido moderno de la palabra? ¿Por qué se asocia la izquierda con el modelo económico del socialismo y la derecha con el capitalismo, siendo que la industrialización europea fue posterior a la dicotomía de la izquierda y de la derecha, y que el mismo Marx nació en el siglo XIX? ¿Por qué se confunde de manera tan grave la organización política de un país con la organización económica del mismo? La verdad es que para gobernar a 50 millones de personas que odian el estado actual de las cosas, se requeriría una fuerza pública de proporciones indecibles, algo muy por encima de la posibilidad de los ejércitos latinoamericanos contemporáneos. Es por ende que se requiere dividir a la población, se necesita crear enemistades internas dentro de los gobernados para que no se pelee contra los gobernantes. Asimismo, podemos ver que Colombia y Latinoamérica en general han sido víctimas de esta incesante estrategia de división. En nuestro país hemos sufrido una guerra incesante, ya sea entre centralistas y federalistas, liberales y conservadores, guerrilleros y autodefensas, o izquierdosos y godos. Se nos ha planteado la idea de que existen dos partes de la sociedad diferentes y que una debe ser eliminada. Todo esto para perder de vista las cuestiones fundamentales del Estado. Ya lo decía el mismo Jorge Eliezer Gaitán, la sociedad colombiana se mata entre liberales y conservadores. Sin embargo, nadie sabe los principios fundamentales del liberalismo o del conservadurismo. La realidad política actual no dista mucho de lo expresado por el prócer mencionado. En el país abundan odiadores de uribestias y petrochencos, defensores acérrimos del capitalismo y del socialismo. Sin embargo, nadie ha leído a Marx o a Adam Smith. Es así entonces como perpetuamos el mismo sistema guerrerista que ha invadido a Latinoamérica y sobre todo a Colombia por 2 siglos, sistemas que, como habrán notado, no ha permitido un desarrollo jurídico, político o económico viable en el panorama neoliberal actual. Entonces, que de manera acertada desde el punto de vista del marketing se levantó una propuesta del autodenominado centro, que pretende entonces liberar a la población de la infinita dicotomía del bien y del mal, de la izquierda y la derecha, del socialismo y del capitalismo, para pautarse en medio de la misma y unir al país. Pero esto no resulta ser nada más que una falacia, porque el problema no son los extremos políticos, sino la partición ideológica. Entonces, poner un centro no es una solución, no es algo neutral, solo es una preservación del mismo problema. Y sí, hablo de Sergio Fajardo. ¿Cuándo se escuchó a Fajardo hablar de los problemas neurálgicos del país? ¿Cuándo se ha posicionado sobre las posturas económicas de las relaciones exteriores de los presidentes de Colombia? La única vez que lo escuché hablar de un problema coyuntural del país fue cuando dijo que debía incrementarse la edad de pensión, propuesta con la que por supuesto yo congenio, pero como era de esperarse cambió de opinión a los pocos días porque no era popular decirlo. La verdad es que el centro consta de eso, tener la plena conciencia que tomar posturas políticas quita votos y se prefiere no asumir posición sobre nada. El problema con esa supuesta solución es que en el sistema político electoral nuestro, al votar por alguien del autodenominado centro, no se sabe por qué se está votando, porque no hay propuestas, posiciones ni soluciones. La única posibilidad de evolucionar la política colombiana es retirando del debate público las concepciones de izquierda, derecha, centro, socialismo y capitalismo y comenzar a analizar punto por punto los aspectos cruciales de la vida de los ciudadanos y las políticas públicas. Esto por varias cosas. En primer lugar, porque como ya se mencionó, son debates ya finiquitados en la historia. Ya los grandes victoriosos de estas luchas son la izquierda, por el fin de la monarquía, y el capitalismo, por la inviabilidad histórica del socialismo. Y por otra parte,
para dejar de crear enemistades entre compatriotas y darnos cuenta de que todos buscamos lo mismo, un país viable desde el punto de vista económico, constitucional y legal. Una forma de llevar a cabo esto podría ser que el debate público se centrara en las acciones que cada uno de los ministerios están tomando con respecto a sus carteras y cómo estas propuestas pueden ser viables o inviables y si son medioambientalmente responsables. Más adelante explicaremos por qué consideramos adecuada la propuesta de Sergio Fajardo, la única que él ha hecho, de incrementar las edades de las pensiones de los ciudadanos. Por ahora me despido, que tengan un feliz día y no olviden dar like y suscribir. Un abrazo.